Bueno, ante todo, pues agradecerles la invitación para participar en esta jornada internacional y obviamente pues con el ánimo pues de transmitir algunos conocimientos que tengo desde mi experiencia con ustedes y obviamente me ha hecho una antesala formidable el licenciado porque de alguna manera los temas están interrelacionados, están netamente unidos y así como él hablaba de la carga de la prueba y en fin, entonces yo vine a hablarles justamente de la prueba, desde lo pericial y desde cómo aportarla al proceso y cómo salir avantes con ella o por lo menos poderla controvertir también, porque eso es una posibilidad que hay. Bueno, muy bien, entonces nuevamente sobre todo agradecerle pues, la invitación a CSF Casia por esa invitación que me ha hecho para participar en este proceso y poderles hablar a ustedes de lo que es la medicina legal en los nuevos procesos penales. Obviamente lo vamos a hacer desde la valoración jurídica y de la valoración técnico-científica. Ya de la valoración científica jurídica estuvieron hablando bastante, pero de todas maneras vamos a reforzar algunos conceptos que se interrelacionan directamente con la medicina legal. Bien, entonces, sin más preámbulos, démosle inicio a este proceso. El desarrollo de la medicina forense en Latinoamérica obedece a dos grandes influencias que ha habido desde el siglo pasado. Una de ellas es la hispana y otra la anglosajona. En principio, algunos países siguieron el modelo de los principales países que nos colonizaron, como España y Portugal, y esto dio lugar a que a mediados del siglo pasado se crearan las principales cátedras de medicina legal en su orden en las ciudades de Buenos Aires, en el Distrito Federal, allá en México y en Colombia. En Colombia, pues obviamente, pues inició en su capital, en Bogotá, y posteriormente se fue ampliando hacia las diferentes regiones que tiene el país. La organización profesional es muy similar a la española, es decir, que está basada en unos médicos especialistas que están adscritos a los juzgados y a los tribunales de justicia. Ya vamos a ver que en otros países la influencia es anglosajona, es decir, que supone la creación de un médico legista, que es como un médico criminólogo, llamémoslo así, una figura más parecida a lo que se llama el coroner, que es básicamente pues ese juez de instrucción criminal y que depende según la escala jerárquica de los servicios policiales y no tanto del Departamento de Justicia. Entonces son funcionarios, siguen siendo funcionarios del Estado, pero obviamente digamos, obedecen más a la investigación policial que a la investigación jurídica. Además son llamados a los tribunales los profesionales que básicamente que por su prestigio pueden ayudar a la resolución de problemas médico-legales en un principio. Lo habitual es que procedan de las facultades de medicina o de las facultades de deontología, es decir, de las que protegen esos deberes y esos principios que afectan a algunas profesiones, pero también cuentan con jueces, los jueces cuentan con los informes que reciben no solamente de los peritos, sino de las academias y de las sociedades médicas. Ya a finales ya hace más o menos 20 años se comenzó a instaurar el sistema penal oral acusatorio, por lo menos estoy hablando en Colombia, y es un sistema que busca generar un proceso penal que sea garantista. Y eso fue absolutamente importante en nuestros, digamos, en nuestros sistemas penales, porque antes del sistema penal oral acusatorio, pues digamos,
ya lo decía nuestro licenciado, que no había como esa posibilidad de la defensa, que lo que el informe pericial dijera, pues ya era última palabra, y ahí se cerraba todo proceso. Ya lo que está escrito, escrito está, como lo denunció de esa manera, y de alguna manera, pues obviamente eso vulneraba de forma importante algunos derechos fundamentales de las personas, aquellos derechos que universalmente pues tienen las personas en cuanto a poderse defender de efectivamente y con ciertas garantías de una acusación que se le esté haciendo. Entonces, es así como la adaptación del sistema en las disposiciones contenidas pues por lo menos en la Constitución colombiana y en los diferentes tratados internacionales. En la actualidad no se ha podido, digamos, no conozco una investigación local acá nuestra que permita visualizar y analizar la efectividad de la implementación del sistema penal oral acusatorio. Es decir, en mi concepto muy personal, ha sido muy favorable para la administración de justicia, en el sentido de que finalmente si se condena porque la carga de la prueba demostró de alguna manera que efectivamente el ilícito se cometió, pero también se le dio la posibilidad al imputado, al indiciado, de que demostrara que él podía ser inocente ante una situación a la que se le estaba imputando. Y eso lo permitió el ingreso del nuevo sistema penal oral acusatorio. Entonces, con base en la teoría del garantismo, se debe establecer los niveles de efectividad y de eficacia y de protección de esos derechos fundamentales de los que estábamos hablando y las garantías legales que se observan en los diferentes procesos. La investigación criminal en el sistema penal colombiano ha adquirido un sinnúmero de transformaciones. En estos últimos años ha permitido que la investigación criminal posibilite a las autoridades judiciales a administrar justicia con base en una confirmación científica. Esa es la importancia que ha tenido, esas transformaciones que ha tenido el sistema penal. Y es que podemos estar aportando prueba técnica, prueba científica a la investigación criminal y de esa manera confirmar o no la comisión de un hecho. Dicha confirmación científica la preceden después de ocurridos los hechos de carácter ilícito, por lo cual se tienen que desplegar una serie de actividades técnicas y científicas que tiene que proveerla el organismo, el Estado, ¿cierto?, con sus funcionarios de policía judicial y en donde van a realizar pruebas y van a hacer recolección de evidencia física y de elementos materiales probatorios que permitan conocer y comprender cuál es ese hecho delictivo. Bien. Es así como la investigación criminal se convirtió en la columna vertebral del sistema penal acá en Colombia. Y obviamente pues entiendo que en todos los países latinoamericanos en donde ya contamos también con el sistema penal oral acusatorio, que básicamente considero que ya casi todos los países latinoamericanos obedecemos a ellos, por lo menos al mismo sistema penal. Y dado que cada una de estas etapas que conforman la misma son de suma importancia para el buen desarrollo de la investigación. Puesto que el más mínimo error en las diligencias judiciales puede llegar a afectar la verificación y la ocurrencia del hecho, el establecimiento de autores y partícipes de la culpa punible, los motivos que puedan determinar que influyeron en la violación de la ley penal, entonces lo enmarcan esto está enmarcado en el tipo y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se realizó la conducta. Hacia allá tiene que ir encaminada, que yo pueda decir, que pueda determinar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, básicamente. Bien, eso es lo que va a permitir que enmarquemos en determinado tipo penal el hecho punible. El sistema penal oral acusatorio en la medicina forense o en la medicina legal
ha presentado importantes modificaciones de enfoque a lo largo de su historia. Se trata de una especialidad con un contenido ampliamente evolutivo, ¿cierto? Según las necesidades de cada época. Se han presentado diferentes ordenación jurídica y social. Entonces, cada época va marcando una determinante en lo que nos ha permitido evolucionar. Por ejemplo, acá en Colombia, una vez que se firmaron los acuerdos de paz con los grupos que están al margen de la ley, sea paramilitares o sea guerrilla, pues se comenzaron a encontrar y ellos comenzaron en la reparación que están haciendo y a la verdad, se comenzaron a encontrar fosas comunes y esas fosas comunes, una vez que eran exhumados los cuerpos de allí, encontrábamos 10, 12, hasta 20 cuerpos en una sola fosa común, y esto fortaleció por ese momento histórico, fortaleció, por ejemplo, los departamentos de antropología forense, de ontología forense, de genética, porque tocó comenzar a hacer la identificación fehaciente de estos cuerpos, y entonces tuvo que robustecerse esos departamentos o esos servicios forenses de antropología, de ontología, de genética, para poder llegar a hacer Entonces, esas épocas van planteando ampliamente ese contenido evolutivo que puede tener una condición como esta. Hoy se cuenta con un gran desarrollo técnico, científico y operativo para el hallazgo y recuperación de elementos que décadas atrás ni se concebían que podíamos hacerlo, ¿no? Entonces, este avance está dado especialmente por las ciencias sociales y aquellas que son aplicadas, pues, con lo que estamos acostumbrados, que es más son las de origen físico, las de origen biológico, las de origen químico. Adicionalmente, el desarrollo científico de hoy nos permite realizar estudios profundos sobre elementos mínimos, es decir, lo que nosotros llamamos la evidencia traza, con resultados altamente significativos para la investigación. Es decir, ya a través de luces forenses, a través de diferentes medios, de revelados, logramos recuperar elementos mínimos, elementos que serían imperceptibles antes, porque carecíamos de tecnología para poderlos ubicar. En este momento, o cada vez más, vamos haciendo ese desarrollo técnico y científico que nos va a permitir ubicar estos elementos, trazos con los que podemos fortalecer una investigación criminal. Para las ciencias forenses el camino pues no está terminado. Yo pienso que apenas se está construyendo este camino y ellas se encuentran entonces en un proceso de reagrupación, ¿cierto? Después de haberse logrado avances independientes, es decir, podríamos decir cómo avanzó, por ejemplo, la física forense o cómo avanzó la química forense, cómo avanzamos en los procesos de toxicología. Pero ahora tenemos que reagrupar todo este grupo, ¿cierto? Y a formar grupos interdisciplinarios para que de alguna forma hagamos la construcción de un conocimiento más integral. Entonces, de hecho, nosotros estamos trabajando en esos procesos integradores. Entonces nos reunimos diferentes profesionales de diferentes áreas también. Entonces aprendemos del odontólogo forense, aprendemos de los balísticos, aprendemos de los químicos, aprendemos de los toxicólogos, para que vayamos haciendo un conocimiento más integral. De esa manera, nosotros, por dar un ejemplo, antes, cuando teníamos que hacer una prueba toxicológica, lo máximo que nosotros hacíamos era tomar en ese momento la evidencia física o la evidencia biológica. Por ejemplo, si era en un vivo, porque que estábamos haciendo las pruebas, pues recolectábamos orina o recolectábamos sangre, la embalábamos, le hacíamos su cadena de custodia, todo tipo de cosas, y para los laboratorios. Los laboratorios, con la gran cantidad de muestras que les llegaban, pues eran unos resultados que la oportunidad que teníamos era de recibirlos a los 3, 4 meses, a veces hasta 6 meses, recibir esa información que llegaba de los laboratorios. En este momento
como en ese proceso de integralidad que estamos haciendo, nosotros hacemos un primer rastreo, es decir, unas pruebas de tamizaje, las hacemos ahí mismo en nuestros consultorios o en las salas de necropsia, en fin, hacemos los tamizajes que nos van a permitir por lo menos identificar la presencia de una sustancia. Entonces ya podemos decir, esto está positivo para cannabinoides, está positivo para benzodiazepinas, para anfetaminas, para ese tipo, y después mandamos la prueba a los laboratorios para la confirmación. Pero ya desde ese momento, ya como hemos podido integrar esta información, ya tenemos el conocimiento y la experticia para poder avanzar hasta allá. A eso nos estamos refiriendo. Cada vez tenemos que integrar más la información, tenemos que integrar ya. Por ahora estamos haciendo grupos interdisciplinarios, es decir, si yo requiero el apoyo del odontólogo forense, pues lo llamo y vamos y peritamos entre juntos. Ampliamos, conectamos, firmamos el informe pericial entre juntos, pero de esa manera hacemos la interdisciplinariedad. Pero lo que estamos proponiendo aquí es la integralidad del conocimiento para que nos vayamos formando cada vez más y seamos más proactivos en estos procesos. Entonces, este fenómeno se refleja cuando podemos percatarnos de los aportes que hoy hace a la investigación diferentes disciplinas que antes no nos imaginábamos que podían participar en el proceso, en un proceso penal. Por ejemplo, especialistas en sociología, en psicología, en politología, en geografía, en historia social, en demografía, en urbanismo, en estadística, bueno, y así sucesivamente. Y obviamente las tradicionales que ya conocemos, todas las que tienen que ver con la física, con la biología, con la química, con la botánica, con la antropología, desde los diferentes ámbitos en donde podemos abordar las diferentes ciencias forenses. Cierto es que en la actualidad las ciencias se han integrado en procesos de conocimiento interdisciplinario, en donde el aporte de cada una de ellas fundamenta un nuevo saber. Este conocimiento ha dejado de ser privado y exclusivo y además excluyente para ser integrado e integrador, es decir, manejado por muchos desde diferentes perspectivas y matices. Es decir, antes teníamos como ciertas reservas para compartir el conocimiento. Es decir, yo soy el que sé de balística y punto. Ahora no, ahora nosotros en la sala de necropsia llamamos el balístico para que nos aporte y entre juntos acá hacemos un informe pericial, ¿cierto? Llamamos al antropólogo para que baje y hagamos una necropsia entre juntos porque es un cadáver semiesqueletizado, porque tiene algunas modificaciones tafonómicas, ese tipo de situaciones, y entre juntos sacamos el informe pericial o cada uno presenta un informe pericial o hacemos uno solo en conjunto. Y así con las diferentes disciplinas que puedan poder participar, ¿no? Algunas obviamente pues no participan directamente en el proceso, pero obviamente sí van a participar cuando les llegue su evidencia física o su elemento material probatorio para ser analizado. De manera que el desarrollo integral del conocimiento en sus diferentes expresiones requiere la participación activa y decidida de todos desde el marco de la academia y el ejercicio de la pericia. Es decir, aquí tenemos que sumar las academias. Para nosotros ha sido fundamental apoyarnos en grupos técnicos, en grupos científicos, que lo tienen las instituciones universitarias, entonces, o las instituciones hospitalarias, ¿cierto? Porque hay cosas que no podemos, digamos, porque una sola persona es imposible que conozca de todo. Entonces, nosotros nos apoyamos en estas comunidades científicas o académicas para que nos colaboren con el ejercicio pericial también. Porque la demora de ello, de la demora en lograr esto, ¿cierto? La demora en lograr hasta que yo investigue una situación, una condición, una técnica, un protocolo, en fin, mientras yo eso, el tiempo va pasando y entonces digamos, se puede dilapidar o inclusive a veces se puede perder la posibilidad de sancionar las conductas lesivas, nos quedamos sin reparar víctimas, sin tomar acciones preventivas, porque de esto también se trata, es decir, que nosotros seamos capaces de determinar qué acción preventiva
qué acción correctiva podemos hacer para mejorar los tiempos, para mejorar la calidad del informe pericial, para mejorar la técnica que estamos haciendo y así sucesivamente. Entonces, hay aún numerosos aspectos del universo probatorio que entrañan retos importantes para una teoría racional de la prueba y que han de ser objeto de profundo análisis. Es absolutamente fundamental que nosotros, digamos, sigamos trabajando en una teoría racional de la prueba, porque nosotros sabemos que este se volvió un sistema probatorio, ¿no? Debemos probarlo, para eso es la prueba pericial. Y por eso, pues cada vez tenemos que seguir diciendo, se requiere esto, se requiere mejorar esta técnica, se requiere este proceso, hay que mejorar. Y uno de ellos es el de las pruebas periciales, impulsada por los espectaculares avances de las diferentes disciplinas forenses, pues juegan un papel cada vez más importante y relevante en el proceso. Las pruebas periciales, en especial las basadas en los conocimientos proporcionados por las ciencias duras, esas ciencias duras son las que antes llamábamos también las ciencias exactas, ¿no? Es decir, es difícil controvertir una fórmula matemática, es difícil controvertir una medición que se hace con un decámetro, por decir algo. Entonces, esas ciencias duras, que son las ciencias exactas, nos planteaban problemas específicos que obviamente pues no había forma de obviarlos, no había forma de controvertirlos, porque pues bueno, esta suma da tanto, punto, ya, eso ya quedaba escrito. Ahora hay que mirar con qué instrumento me dieron, si el instrumento estaba calibrado, si el instrumento tiene aprobación técnico-científica, si se utiliza un instrumento que requiere por ejemplo, ajustes o que requiere modificar unidades o que que funciona de una manera a diferentes alturas. Entonces, si se midió a nivel del mar, tiene unas características, si se midió a 3.000 metros de altura, tiene otras características y ese tipo de situaciones. Entonces, fíjense que sí pueden ser controvertibles eso que nosotros llamamos de alguna forma las ciencias duras, porque dice, pues el aparato midió y dio 55 miligramos de alcohol etílico en sangre. Bien, entonces, pues ya, ¿qué vamos a controvertir ahí? Ya un aparato midió y ese aparato ya nos dijo que hay 55 miligramos de alcohol etílico en cada 100 mililitros de sangre total. Perfecto, listo, ya tenemos esa información. Pero, obviamente, eso no se podía controvertir. Actualmente estamos diciendo, venga, ¿con qué equipo lo midió? ¿Cierto? Ese equipo estaba calibrado en el momento en que se tomó la muestra, no. Hizo pruebas en blanco, hizo pruebas que nos mostraran que el equipo no tenía contaminación, que no tenía tal cosa, qué ajuste se le hizo al equipo tal cosa, con que ese tipo de situaciones ahora sí son controvertibles, porque la ciencia nos va mostrando que hay posibilidades. Entonces, esos problemas que se nos van planteando, pues habrá que ver cómo los vamos manejando, cómo los vamos ajustando y así sucesivamente. Los problemas arrancan principalmente desde la gran confianza que el público en general y los juristas y en fin y todo el aparato judicial depositan en los resultados que con una falta de perspectiva crítica que como consecuencia se descarga en el juez a hacer un especial esfuerzo por fundar racionalmente su decisión. Es decir, nosotros aportamos la prueba, listo, quedó aportada la prueba y ya descarga todo esa responsabilidad en el juez, que es el que tiene que fundar necesariamente esa decisión que tiene que ser racional. Bien, pero muchas veces los jueces no tienen cómo validar esa información porque desconocen del tema o en fin. Entonces basta con alegar que hubo una prueba pericial científica que apunta justamente en la decisión probatoria final y es evidente que ahí derivan algunos riesgos importantes. Es decir, normalmente dicen, no, es que la prueba científica demostró que sí.
¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya, entonces se condena o se sanciona con esa información o se absuelve también. En fin. Pero obviamente pueden haber riesgos importantes allí. Quizás el más visible de todos ellos es la falta de control sobre la validez y fiabilidad, lo que muchas veces permite la entrada al proceso de información deficiente o datos incorrectos, exagerados, que puedan acarrear errores judiciales. Esa es como que la de mayor dominio. De hecho, ese proyecto denominado el Proyecto de Inocentes y otros programas afines que se pusieron en marcha en los Estados Unidos y en otros países por allá anglosajones también, para demostrar la inocencia de un gran número de condenados que, puesto en relieve la fragilidad de las pruebas periciales, se basaron en algunas, en las que se basaron algunas condenas. Actualmente, por ejemplo, han salido de las prisiones personas que llevaban 20 años presos y que ahora y que actualmente, con las nuevas técnicas que tenemos, se ha podido demostrar o se demuestra que esta persona no cometió el hecho, que esa sangre que encontraron ahí no obedecía a la persona que estaba condenada y así sucesivamente. Entonces, ya esa serie de avances, ese sesgo que existía antes, pues si lo estamos retomando y se le aplican las nuevas técnicas, los nuevos avances que tenemos en este momento, se están demostrando que hay un gran número de personas que fueron condenadas inocentemente en su momento. En la medida que el informe pericial se asume sin mayor control, podría decirse que al final es el propio perito quien le indica al juez lo que debe creer sobre los hechos, sin que éste pueda separarse de tal juicio porque no tiene poderosas razones. Es decir, el perito le va indicando, el perito le dice, sí, está en grado de certeza, se cometió tal situación. ¿Qué le queda al juez? Pues condenar con eso que tiene. Pero obviamente, ya lo estábamos diciendo, que entonces se está recibiendo una información pericial sin que se le ejerzan controles, sin que se le ejerza un filtro, la veracidad de esa información que hay allí, ¿cierto? El porcentaje de certeza que puede tener o el porcentaje de error en ese sentido. Entonces, de este modo se termina convirtiendo a los peritos en decisores de la causa y por consiguiente se instauró o se está instaurando un nuevo sistema de prueba fundado en la autoridad de los expertos, básicamente. Es decir, es el experto el que le indica al juez, pues no le dice condene o observa, pero le muestra el camino, le muestra la dirección y es el perito. Y esto no puede suceder porque entonces nos volvemos, yo le llamo en términos coloquiales y muy latinos, le llamo el cartel de los peritos. Somos los peritos los que estamos resolviendo una situación, somos los que estamos haciendo o nos convertimos en decisores de la causa. Si yo digo sí se cometió el delito o hay evidencia de este hecho, pues entonces ya automáticamente ya con eso se condena. Entonces, hay que hacerle eco a otras aportaciones más recientes efectuadas desde la epistemología del testimonio, y es que se reconstruyen dos modelos normativos de prueba para dar cuenta de dos clases fundamentales de pericia, que era lo que estaba tratando al final de la conferencia nuestro ilustre comisario. La realizada por las partes y la realizada por el perito nombrado por el juez. Es decir, aquí ya tenemos la posibilidad. En el anterior sistema penal, antes de entrar al sistema penal acusatorio, solamente existía el perito nombrado por el juez y lo que él dijera, aquí está. Aquí ahora las partes, por ese derecho a la defensa, por ese derecho a la contradicción, por ese derecho a la réplica, pues el perito también puede nombrar, o las partes pueden nombrar un perito que controvierta la prueba, por decir algo, ¿cierto? Entonces se toma como base un binomio que se llama deferencia versus educación para describir dos modelos de pericia. La que reposa en la confianza del juez, ¿cierto? Que a él le decimos, él reposa su confianza en el experto de deferencia, es decir, en el perito que hace parte del Estado, que hace parte de la Fiscalía, que hace parte del organismo policial, ¿cierto? Y la que descansa necesariamente en la formación
e información del juez como una vía para decidir en base al conocimiento. Por eso lo llamamos el perito de educación, porque este perito tiene que decirle al juez por qué el perito de confianza de él está equivocado, en dónde está el error, en dónde está el sesgo, en dónde está la mala interpretación, en dónde estuvo la mala técnica, porque no siguió un protocolo, no siguió la guía, no siguió los diferentes estándares en los que hay. Y eso, entonces, de esa forma, la obligación de este perito, que lo llamamos de educación, es justamente, valga la redundancia, es educar al juez en el sentido específico de ese tema. Porque no cabe duda que el juez conoce de leyes, que el juez va a decidir en justicia sobre lo que se le presente. Pero si el perito de educación hace su trabajo bien, demostrando si hay sesgo o no, si hay error o no, si hay alguna condición que permita hacer la mala interpretación de él, entonces el juez va aprendiendo y el juez de alguna manera va volviéndose un poco más experto cada vez en el tema y obviamente pues le va dando los créditos a ese perito de educación. No hay seguridad de que un modelo puramente deferencial, es decir, del perito que tiene de deferencia del juez, pueda considerarse racional, por más que se trate de un experto de confianza del juez. Las razones que justifican la confianza en el experto es su competencia, sus motivos para actuar, pero no garantizan la veracidad de los resultados de la prueba. Pues puede haber un déficit, puede haber sesgos cognitivos en la pericia, simplemente pueden haber errores en su realización, malas interpretaciones, sobrevaloraciones de los resultados. Es decir, aquí pueden influir inclusive creencias personales que tenga la propia persona de alguna situación y esas creencias pues van a ser llevadas o van a ser presentadas ante los diferentes jueces. Me parece por ello que si la decisión del juez ha de estar epistemáticamente bien fundada, un mínimo grado de educación, incluso para seleccionar al buen perito, siempre será necesario. Un buen juez va a considerar siempre que el perito que lleva las partes le puede enseñar en gran medida. Una educación que puede ser provista por numerosas vías, puede llegar por el informe pericial, puede llegar por comunidades científicas que se le sumen al proceso, ¿cierto? Por comunidades de expertos, por comunidades académicas, entonces le puede llegar de mucha información de diferentes áreas para que él tome una decisión en derecho, ¿cierto? Pues sin ella la base cognitiva de la decisión judicial se debilita y el riesgo de error cada vez se va haciendo más fuerte. En los procesos judiciales, una de las pruebas empleadas tanto por las partes como por el propio juez para la toma de la decisión sobre los hechos es el conocimiento de este experto. En la mayoría de los sistemas de justicia actuales, la forma en que dicho conocimiento entra al proceso es mediante un tercero, es decir, mediante el perito, ¿cierto? Teniendo algún tipo o digamos, o entra por un tercero, pero no va a entrar por ejemplo, por la valoración que haga un juez experto. Entonces, como el juez no es experto en el tema, entonces se alimenta, la información la alimenta de los peritos. Cuando el perito está solamente en una vía, por ejemplo, que es el perito de deferencia, pues entonces pues la posibilidad de controversia es diferente, porque a veces los abogados los abogados de la defensa intentan plantearle una serie de cuestionarios al perito, pero que por falta de formación también técnica, científica, pues permite o ese cuestionario no termina siendo pues relevante en el proceso o relevante en la toma de la decisión. En esta situación, entonces, el juez debe de alguna manera evaluar la calidad de los conocimientos de ese tercero, bien sea de deferencia o bien sea de educación, pero el juez tiene la obligación, la obligatoriedad de valorar, de alguna forma, de evaluar la calidad de conocimientos que tiene esta persona
Vamos a esperar un poquito. El doctor se ha quedado congelada la imagen. Y luego... Las afirmaciones, A sí, ver, las doctor. afirmaciones periciales. Doctor, ¿me escucha? Se nos fue. Se nos fue. Vamos a esperar. Aquí está, ya de nuevo. Doctor, lo estábamos escuchando entrecortado, por eso ingresé. A ver, vuelvo a compartir, le doy audio nuevamente. ¿Ya me escuchas? Ok, perfecto. Entonces voy a retomar desde la imagen anterior, por lo que me comenta que se estaba escuchando entrecortado para que... Entonces, vamos a devolvernos acá. Yo creo que... Entonces estábamos diciendo que el juez debe de alguna manera evaluar la calidad del conocimiento de ese perito. Tiene que hacerlo necesariamente, ¿cierto? Doctor, pero porque, no estamos viendo si no, las láminas, doctor, no las estamos viendo. No, debo volver a compartir. Así es, así es. Dame un segundito entonces, por favor. A ver. Perfecto, entonces. Mientras el doctor va compartiendo, les indico que para poder adquirir las láminas y los enlaces de la clase del día de hoy, deben realizar el pago a través de sus administradores de grupo para quienes no hayan realizado ningún pago. Sabemos que hay quienes ya lo hicieron y deben estárseles procesando su certificación y se les dará aviso con sus administradores de grupo. Listo, doctor, ahí lo vemos. Recuerda los 3 puntitos y los dejo para que continúe. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces permíteme que me falta un pequeño detalle aquí que hemos denominado los 3 puntitos. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, la prueba pericial es un tipo de testimonio, decíamos. Es decir, que el juez va a conocer testimonialmente la información experta que usa en su razonamiento sobre los diferentes hechos del caso. Pero, obviamente, esta información la van a aportar las diferentes partes, bien sea la deferencia o bien sea la prueba pericial de parte. El perito de parte, estábamos diciendo, que sufre una parcialidad estructural, es decir, que si las afirmaciones periciales no fueran favorables para quien lo contrató, ¿cierto? Pues simplemente no lo va a presentar. Entonces, de alguna forma, el perito de parte, pues también está obligado a construir un informe pericial que le sirva a la parte que lo contrata, ¿bien? Y esa situación en particular es la que le va a dar la posible parcialidad estructural que él pueda tener. Para ello, este tipo de pruebas es necesario entonces establecer algunos controles jurídicos para saber si se puede admitir, ¿cierto? Y a efectos de limitar a las partes en su genuino y legítimo interés por ganar un proceso judicial. Es necesario que de alguna forma, de todas maneras, logremos filtrar esta situación. El perito de parte no solamente ha sido elegido por la parte, sino que también ha sido instruido al respecto cuál es el problema que se quiere abordar aunado a las operaciones periciales realizadas que suelen ser susceptibles que no ser susceptibles de controles periciales, ya decíamos, o de procesos o de controles procesales, y entonces se nos pueden ingresar de esta manera. Entonces, pero el perito de parte pues hace un análisis y después de ese análisis debe decir, sí, aquí se puede controvertir o aquí hubo el error está aquí, en fin, ese tipo de cosas. Porque no se trata de controvertir por controvertir, porque si yo encuentro que tengo un informe que obedece a la verdad, que no tiene error, que no le encuentro sesgo, que no le encuentro, pues simplemente yo no tengo por qué controvertir. Pero generalmente si hay posibilidad, pues entonces sí se va a generar
este informe pericial. Por estas razones, el principio del contradictorio como herramienta cognitiva para el juez juega un rol fundamental, acentuándose en la necesidad de que los jueces asuman un rol activo también en esta práctica, porque el informe pericial debe ser admitido a efectos de tener razones positivas para creer en las afirmaciones que han sido presentadas en ese informe pericial. Si encontramos un informe pericial que no corresponde, que no obedece, que simplemente tiene errores garrafales, pues no lo admito como prueba pericial. Entonces, por esa razón hay que filtrarlo durante el proceso. Entre esas razones vale la pena aludir a la fiabilidad de los métodos, de las técnicas, de las guías, de los diferentes procedimientos que hay allí y que son empleadas por los expertos. Dentro de tal información, los juristas deben presentar en especial atención no únicamente a la posibilidad de acierto que tiene ese informe pericial, sino a los errores que pueda tener, a la frecuencia de errores con las que se equivoca esa determinada técnica o ese determinado método, ¿cierto? Y cuáles son las fuentes, tanto cuando hablan de acierto como de error. Otro problema que se tiene también son los aspectos económicos del uso de la prueba pericial en estos sistemas jurídicos, porque juegan un papel importante porque un perito se considera una persona capaz, muy formada, pues bien, y entonces pues tiene sus tarifas pecuniarias, ¿cierto? Y esto juega un papel importante porque no todas las personas tienen acceso, pues no todas las partes pueden tener acceso a los costos que tienen estos informes periciales, ¿no? Hay peritos que por la grave formación que tienen, por lo que representan ante el sistema judicial, pues sus tarifas son elevadas y que no todas las personas lo pueden pagar. Entonces, pues ya lo decía nuestro licenciado también, en ese caso, pues digamos, los peritos del Estado también estamos en la obligación de proveerle el aporte pericial a las partes con la misma calidad, con la misma grado de certeza y ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que existe como cierta falta a veces de confianza, porque como también somos el aparato técnico-científico del Estado, el que le aporta al Estado, pues ellos pueden considerar que existen como ciertos sesgos a favorecer al Estado. Pues realmente no. Por eso es que en Colombia el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense dejó de ser un estamento directamente del Estado y nosotros no somos ni siquiera directamente fiscalía. Nosotros en este momento somos un estamento adscrito, sí, a la fiscalía, pero con independencia en todo sentido, ¿no? Desde lo administrativo, pues hasta lo pericial. De tal manera que si a nosotros la parte nos hace llegar una solicitud diciendo requiero este estudio, requiero esta ampliación, requiero esta revaloración de tal proceso, pues eso se hace aquí también dentro de nuestro instituto. Vale la pena entonces partir de dos consideraciones generales que pudieron permitir una relación más sana y seria del derecho con el conocimiento del experto. La primera es que hay que enfocarse menos en los peritos individuales y mucho más en comunidades expertas, que era lo que veníamos hablando hace un momento, atendiendo a ese aspecto social ineludible que conforma el conocimiento del experto. Es decir, que podamos acudir a instituciones académicas, a comunidades científicas que nos puedan aportar eso y no necesariamente a el concepto individual de un perito. Y la segunda es la colaboración de esas comunidades expertas, podría ser más global y no solo en procesos judiciales concretos. Hay, digamos, si son procesos con cierta relevancia, porque es un proceso político, porque es un proceso de determinadas características, pues entonces se aunan todas estas y presentan informes, y entonces una universidad manda un informe, la otra universidad manda otro informe, a veces coinciden, a veces no coinciden, ese tipo de cosas, se genera la discusión, en fin, pero esos son en procesos judiciales muy concretos. Y aquí valdría la pena es que estas comunidades expertas estuvieran disponibles también para ayudar a los jueces, ¿cierto? En determinados
situaciones que por más que no sean digamos, de alto perfil, pues podamos de alguna forma colaborarle a los diferentes procesos. Esto nos ayuda también si estas universidades y estos grupos de expertos publican cada vez estos avances que es relevante. Muchas veces decíamos, no conocíamos ni que existía esa técnica, y ya en nuestros países son muchas las posibilidades que hay y muchos de los avances que hay en torno a todos estos procesos judiciales. Entonces la imparcialidad es una cuestión que va más allá de la relación del perito con la parte que lo contrata. La prueba pericial, sin lugar a dudas, es el medio de prueba más trascendental en materia penal, por su valioso aporte a las investigaciones penales y producto del contenido eminentemente técnico y científico que hay allí. Lo reitero, no quiere decir que el informe pericial no sea que sea la joya de la corona. No. El informe pericial puede tener sesgos, puede tener errores, puede tener malinterpretaciones, puede tener sobrevaloraciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, la prueba pericial, sin lugar a dudas, sigue siendo ese elemento probatorio trascendental en una investigación. El fin es garantizar la idoneidad y los resultados inequívocos, pues de lo contrario, en un momento determinado pueden producir afectación de los derechos y las garantías fundamentales en cualquiera de los sujetos procesales. Dada la trascendencia jurídica con la que cuenta esta prueba pericial, es necesario realizar entonces el análisis detallado respecto al origen de esa prueba, ¿cierto? Su evolución, la necesidad dentro de los procesos penales, para poder apoyar o dar un apoyo técnico y científico a las diferentes partes o a la administración de justicia. Bien, entonces ya el concepto de pericia, ya con esto vamos a ir finalizando. El término de pericia procede de ese latín peritia, que significa experiencia. En castellano, actualmente, decimos que el perito pues tiene sabiduría, práctica, experiencia o habilidad en una ciencia o en un arte, y eso es lo que lo va a habilitar como perito. Semánticamente expresa habilidad, ¿cierto? Por ello el perito es considerado como un experto, por contar con los conocimientos avanzados en determinado tema o materia determinada. Estos conocimientos han sido indispensables en materia judicial para demostrar hechos y situaciones que dieron lugar a la intervención del Estado, pues con los informes y con las conclusiones emitidas se logra entonces mostrar la realidad de lo acaecido, es decir, la verdad, como lo hemos establecido, ¿cierto? Entonces el perito contribuye a la obtención de la verdad material y no a la mera voluntad formal, como puede ocurrir en otros procesos desarrollados en las jurisdicciones diferentes a la penal, ¿no? En las que no interviene una prueba pericial, en el proceso civil, en el proceso laboral, en el derecho civil, perdón, en el derecho laboral, es decir, allí no proceden tanto estas pruebas periciales, pero en la parte penal siempre estará la prueba pericial para establecer la verdad. La labor pues, pericial es una labor integral, ya que no solo abarca los hechos técnicos o la elemental aplicación de los principios y reglas de la disciplina en la que se desempeña cada perito, sino que también está íntimamente vinculada con la actualidad y la realidad social. Esta prueba pericial en este nuevo sistema penal oral acusatorio, entonces allí la prueba pericial es el medio indirecto de prueba que tiene como finalidad revelar aquello que no puede ser manifiesto sino por su intermedio. Es decir, hay cosas que se van a demostrar básicamente por la prueba pericial, ¿no? Con lo cual se afirma que el dictamen técnico-científico debe ser un testimonio claro y con niveles de certeza y verdad. Los niveles de probabilidad no nos sirven aquí. El perito se ocupa de hechos tomados de manera de datos o de fenómenos y no los puede modificar. Siempre hay que desentrañar su porqué, su razón y así llegar a una conclusión técnica, vale decir que sea objetiva y especializada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos dicho? Los avances tecnológicos y científicos día a día convierten a la prueba pericial en el medio de conocimiento indispensable para el adecuado conocimiento de la obtención de la verdad material.
básicamente. Inexorablemente los peritos que emitieron los informes periciales deben asistir a las audiencias de juicio oral para que dicho elemento pueda ser controvertido y entrado o ser admitido como una prueba. Y esto deberá ser independientemente de la vinculación laboral que tengan en el momento del juicio. A veces yo puedo peritar como parte del instituto. Resulta que cuando me llaman a juicio yo ya hago parte de otro proceso, ya me pensioné, ya no pertenezco al instituto. Yo estoy obligado a ir, ¿cierto? Independientemente de la vinculación laboral que tenga en ese momento del juicio, por cuanto es una obligación a título individual y no institucional. Sin embargo, lo institucional puede reemplazar, se puede nombrar un perito de parte, que se llama un perito de referencia, que yo puedo ir, pues si se murió el perito, pues ya no podrá ir, obviamente, ¿sí? Pero se puede nombrar un perito que vaya y lea el informe y haga la interpretación en el mismo sentido que él la hizo. Pero independientemente, así esa persona, yo lo puse pues en los términos catastróficos de la muerte, pero esta persona vamos a suponer que puede también ya no está coherente para poder determinar, porque entró en un proceso de degeneración mental, por decir algo, ¿no? Ya padece un Alzheimer, pues no puede ir a ser perito. Entonces sí tiene que el sistema judicial permitir que en algunos casos otros peritos puedan ir a soportar lo que ya otro perito dijo, pero en lo individual es una obligación del perito. Y aquí en Colombia nosotros lo manejamos hasta 5 años después de retirarme de mi academia o de mi vinculación laboral, debo permanecer o debo peritar. Entonces también se debe facilitar la incorporación al acervo probatorio de pruebas periciales relevantes, dejando la valoración de su calidad a la libre valoración que pueda hacer el juez. Bien, muchísimas gracias. Con esto espero haberles transmitido algo con respecto a la prueba pericial como me lo solicitaron inicialmente. Muchísimas gracias.